Hoy es miércoles y esta vez sí toca podcast. Los acompañamos Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Bueno, el motivo por el que estuvimos ausentes la semana pasada es un poco el tema en parte del que queremos hablar hoy. Vamos a estar hablando de la creatividad, de los bloqueos, del proceso creativo, pero también de lo demandante que es estar produciendo contenido constantemente y también del exceso de información al que nos vemos sometidos si estamos del otro lado, es decir, cuando consumimos ese contenido. Sí, la semana pasada la verdad es que no sabíamos bien con qué tema salir. Estaba sobre el tapete el tema de Perú, pero bueno, justo cuando estábamos empezando a leer, porque solemos leer lo más posible sobre algo que no conocemos del todo, la situación empezó a calmarse. Es triste, pero bueno, uno como creador de contenido en YouTube y en otras redes sociales, pues te tienes que adaptar a la ola informativa, y ya claramente lo de Perú estaba empezando a convertirse en un tema menos relevante. Y también hay un tema de responsabilidad. Si bien estábamos siguiendo la noticia, sentíamos que no podíamos hacer un análisis en profundidad, porque a veces también eso es un problema al que nos enfrentamos, estar leyendo constantemente sobre muchos temas, y si bien somos periodistas, también sabemos que podemos abordar con mayor responsabilidad y que lo vamos a hacer de una manera, digamos, más superficial, y sentimos que la situación ameritaba pues otra cosa. Mucha gente creerá que esto no tiene nada que ver con el proceso creativo o un tema más artístico, pero sí tiene que ver, porque empezar a formular una idea, desarrollarla, o sea, todo eso tiene más o menos la misma raíz. Si bien nosotros no somos artistas, igual sí, sentarse, leer sobre un tema, desarrollarlo, inclusive la parte en la que hacemos chistes en preguntas incómodas, eso requiere mucha creatividad y no siempre uno está a la altura. Yo veo dos cosas de lo que estás diciendo. La primera es que hace falta tiempo para poder ser creativo, y la segunda es que la creatividad se desarrolla. Entonces, bueno, el tiempo es para sentarse y hacer ejercicios para desarrollar esa creatividad, porque a veces nos imaginamos la creatividad como una inspiración que nos llega, nos sentamos a escribir y ese es el proceso más corto, pero muchas veces es a la inversa. Tienes que provocar que esa inspiración te llegue escribiendo. En nuestro caso, bueno, por supuesto, en otras artes harán otras cosas, pintar, componer, escuchar música. Y eso es interesante porque el tiempo es un recurso muy escaso hoy en día y va ligado al concepto del dinero. Para escribir hace falta tiempo y dinero. Y es irónico, pero cuando haces tiempo, como hemos hecho Antonio y yo, que ya no tenemos trabajos de oficina, pues te empieza a faltar el dinero. Entonces, claro, para hacer dinero buscas un trabajo de oficina y entonces te hace falta el tiempo. Sí, la clave pareciera no dormir, ¿no? Sacar el tiempo de tu tiempo de sueño, cosa que igual no hacemos porque tenemos un bebé, entonces, bueno. Sí, o ser uno de estos creadores de contenido ultra mega gigantes que supongo que pues ganan muy bien, pero bueno, sí. No es nuestro caso. Sí, y también eso es importante porque cuando si finalmente llegaras a hacer una obra grande y a crear algo que se da a conocer y que tiene éxito y por tanto conlleva un éxito económico, luego viene la presión o de estar a la altura o de superarlo. O sea, el proceso creativo, y lo leí justamente viendo qué tipos de ejercicios se pueden hacer para desarrollarlo, lo comparaban a meterse en una piscina. No importa cómo entres a la piscina, si te das un chapuzón o si entras por partes, justo cuando entras la piscina va a estar helada y eso va a ser incómodo y no hay manera que no sea incómodo, pero una vez que te pones a nadar, te mueves y tal, vas entrando en calor y al final te vas a sentir muy bien. Y es así cuando las cosas funcionan, aunque no sea un gran éxito, pero lo decimos por nuestra experiencia. Cuando algo funciona, algo que has creado, da mucho orgullo, la satisfacción es muy grande, pero todo el proceso es incómodo. Y una vez que has logrado ese éxito, por más pequeño que sea, pues la incomodidad crece, porque vas a tener que crear algo o igual o mejor. Sí, aquí yo pues tengo que hacer una nada sutil crítica a algunos espectadores, no todos. Hay gente que en serio nos da mucho cariño y aprecia lo que hacemos y eso de verdad nos ayuda un montón a seguir. Y hay algunos seguidores, entre los que estoy seguro que no está quien nos está escuchando, que tiende a ser un poco
bueno, a vampirizarnos en el sentido de exigirnos cada vez más. Entonces lees cosas como, uy, qué aburrido este capítulo, me desuscribo. Sí. Vale, está bien, uno, primero que nada, nosotros no creemos que seamos una maravilla como creadores de contenido, como para merecer que todos nos sigan sin ningún tipo de cuestionamiento. Y segundo, sí puede pasar que un capítulo sea menos interesante que otro. Pero el grado de exigencia, uno se convierte en una especie de juguete que tiene que estar a la altura de lo que cierto tipo de espectador espera. Y cuando no estás a esa altura te sueltan unas críticas súper pesadas y ácidas. Inclusive cuando tratas de hacer algo nuevo porque en serio tuviste un flash creativo, más bien vienen y te dicen, uy, se te están acabando las ideas. Y es como, no, tuve una idea nueva y bueno, no te gustó. O esto no es igual a lo que sueles hacer, pero cuando haces lo mismo nuevamente es como, ay, pero otra vez, Uy, ya me pero estás se te aburriendo. Sí, hay un tipo de seguidor muy caprichoso sí, que siempre está exigiéndole a uno algo. Miren, honestamente, nosotros hacemos esto en primer lugar por nosotros, o sea, decimos lo que queremos decir, hacemos lo que queremos hacer dentro de las posibilidades que nos permiten los medios que usamos, y después sí, tenemos una audiencia a la cual nos debemos, pero esas exigencias absurdas no las comparto. Es que no es tanto dar una opinión para entonces nosotros saber qué le gusta a ustedes que nos siguen, que eso nos interesa muchísimo. Este tipo de comentarios que describe Antonio, nos cuestionamos más bien cuáles son sus intenciones, porque la intención pareciera dañar. Ejemplo, este otro creador de contenido, este otro youtuber trató el tema y lo hizo mejor que tú, o no hayas dicho nada que no aparece ya en Wikipedia, o que aburrido, o eso, se te están acabando las ideas, sobre todo cuando proponemos cosas nuevas. Es bastante irónico porque entonces proponemos algo nuevo y es, ay no, esto yo no quiero oír hablar de esto. Que a ver, ojo, insisto, eres libre de que te guste o no te guste, pero ¿por qué comentarlo? Es como que veas esta mañana a tu madre y le digas, ¿en serio te pusiste eso? Pues mi vecina se vistió hoy mejor que tú. ¿Cuál es el objetivo? Hacer sentir mal a tu madre. Sí. No, de hecho, dentro de un par de semanas va a salir un capítulo de preguntas incómodas que rompe bastante con el tono del canal. Y bueno, es un experimento que queremos hacer, a ver qué tal va. Pero en mi caso, no sé qué pensará Sabrina, yo estoy preocupado por dos cosas. Primero, cómo le va a ir. Y segundo, es ese tipo de críticas de, ay, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no hiciste un chiste sobre caca, culo, pedo, pis? O sobre la religión. A ver, no, yo estoy bastante emocionada, aunque le puede ir mal, y lo sé, pero recuerdo otras veces que hemos intentado cosas similares, no similares en cuanto a resultados, sino a innovar, vamos a decir, disruptivo, estas palabras tan de moda y tan innovadoras que hay hoy en día. Hemos hecho varios videos en clave farsa, cuando hicimos una vez un tutorial para seducir a una mujer o cómo debe lucir una mujer. Hemos hecho un par de videos un poquito raros, por decirlo así, en los que hemos cambiado la narrativa, y esta no va a ser la primera vez, si bien esto es muy diferente, no vamos a spoilear y a decir cómo, va a ser muy diferente. Y a mí este tipo de cosas me emocionan, de hecho suele traerlas Antonio, y es como, bueno, explicándose, ¿no? Bueno, es que casi disculpándose, es que voy a hacer esto, porque claro, no, espera, lo vi en otros canales, me gustó esto, además yo tengo la necesidad de tal, y yo le digo, ok. A mí me encantan estas cosas porque hacen que el canal crezca, hacen que el canal mute y que nosotros mismos crezcamos. Uno de los mayores miedos de los creadores de contenidos es el bloqueo. Y el bloqueo se puede deber a muchos factores. Uno de ellos es hacer siempre lo mismo. Yo leo siempre lo mismo, hago siempre lo mismo, me relaciono siempre con las mismas personas. Y llega un momento en el que puede que ya no tenga ideas nuevas y simplemente sean refritos y refritos y refritos. Y para personas que tienen trabajos como el nuestro, leer, ver pelis, ver documentales y relacionarse con gente diferente a nosotros es fundamental. Y esto es difícil porque si bien, bueno, el lado social, Antonio y yo, es que no, digamos que no es nuestra fortaleza. Es un área de oportunidad. Sí, es un área de oportunidad, es un punto a mejorar. Tenemos internet, menos mal que somos millennials, iba a decir gracias
gracias a Dios, pero iba a sonar un poco hipócrita. Un poco falso, Gracias a Dios que tenemos internet, pues no, gracias Dios, a la Dios gente no que lo hizo el inventó. internet, definitivamente no. No creo, porque además se vuelca en su contra, sobre todo con algunos youtubers que no le rinden demasiado homenaje. Pero el punto es que, bueno, tienes internet y no tienes excusa. Y bueno, otro de los bloqueos, de los posibles motivos por los que surgen los bloqueos son emocionales y eso, que no te nutres suficiente. Y la otra cara de la moneda con los comentarios es que nos nutrimos de opiniones diferentes. Además, yo estaba haciendo un ejercicio un poco, no sé si nocivo o productivo en estos días. He estado viendo videos de creadores de contenido con opiniones contrarias a las mías en el tema, por ejemplo, de igualdad de género, que es un tema que para mí es muy personal, me apasiona además. Y mi primera reacción fue, en el caso de uno que estaba viendo, cerrar el video. Y justamente en estos días, para los que nos siguen en nuestro canal de YouTube Preguntas Incómodas, hemos estado hablando de por qué nos cuesta tanto escuchar opiniones contrarias a las nuestras, ¿no? Y de todo el tema de los insultos, de la polarización, etcétera. Que pueden pasarse, los últimos videos son todos sobre eso, porque estamos un poco abocados a ese tema ahora. Y justamente yo lo quería cerrar y dije, a ver, tienes que seguirlo viendo. Y lo seguí viendo y fue interesante, debo decirlo. Por lo menos por lo menos dijiste, bueno, lo voy a cerrar, no te lanzaste a decirle 4 improperios a la persona que hizo el video, que es la opción que muchos eligen y que después de 5 años a mí me sigue desconcertando. Porque ¿cuál es la reacción natural de una persona que está viendo algo en internet que encuentra repulsivo, por usar un adjetivo bien contundente? Coño, cerrarlo, ponerte a ver otra cosa. Claro, Sabrina lo estaba haciendo con un fin, por trabajo, y tuvo que seguir. Pero mira, si algo no te gusta, lo cierras y sigues con tu vida. No. Hay gente que se lanza. Hemos tenido unos haters que se lanzan semanas y semanas, yo creo que hasta meses, viendo todos los videos cada domingo para decirnos algo. Que llega un punto en el que uno dice, este tipo está obsesionado, está mal de la cabeza. O sea, algo malo pasa con su vida. Y por nuestra parte, como creadores de contenido, eso conlleva una responsabilidad. Tú no te puedes enfrascar con gente así porque te das cuenta que es improductivo, que mina tu autoestima y que es estéril. Además, no va a ninguna parte. No vas a mejorar tus contenidos porque muchas veces hay gente que te dice, por ejemplo, en Cine Explicación, nuestro nuevo y maravilloso canal de cine en YouTube, al que, por cierto, están todos invitados si todavía no se han pasado por allá, una vez nos dijeron, yo esperaba que aquí hicieras críticas sesudas, casi que semióticas, de películas de culto, de autor y de cine indie. Y veo que no estás haciendo eso en tus primeros videos. Qué desilusión. Es imposible, en Preguntas Incómodas estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores, que nosotros cumplamos con un video con las expectativas de 500.000 personas. Y no es nuestra intención. Antonio justamente lo dijo, hacemos esto primero por nosotros porque creemos en las cosas que decimos y tenemos la necesidad de decirlo. Y eso es muy importante, porque si hablas por hablar, llega un punto, más pronto que tarde, en el que te quemas. Y segundo, con lo que me refería con este comentario específico Sin Explicación, es imposible que nosotros todo el tiempo estemos complaciendo lo que está en la mente de la gente. Además tenemos que saberlo con anticipación. No leemos pensamientos, gente. Sí. Creemos muy poco en lo esotérico, por no decir nada, y nos es imposible. Y honestamente no es nuestra intención. Entonces hay que concentrar las energías en hacer algo productivo, y es leer los comentarios que sí son constructivos, inclusive si son contrarios a lo que estamos diciendo o no les gustó el contenido que hicimos. Esos los podemos leer sin ningún problema, porque a veces se lo toman como, pero tú no puedes escuchar una crítica y con lo mordaz que eres, apenas te critican ya te pones a llorar. No es eso, es la intención. Hay comentarios que sí van para que hagamos un mejor contenido. Y luego los que son cumplidos también son peligrosos, porque el cumplido que es cero constructivo, te amo, te adoro, moriría por ti, si bien los podemos valorar, no lo estoy diciendo para hacer sentir a la gente que se expresa así mal,
pero tampoco nos ayudan a crecer. Entonces hay que ser muy selectivo, hay que empezar a ser un poquito frío y empezar a decir, vale, esto lo leo, esto le paso por encima y hoy no voy a tardar 1 hora leyendo a los haters, hoy voy a leer sobre este tema y lo voy a leer de alguien que tiene una opinión contraria a la mía. A ver, hay que empezar a desarrollar un poquito de estómago. Eso, como dice Antonio, no suena creativo, pero es la base para luego empezar a construir algo que sí puede serlo. Hubo una cosa que estabas diciendo sobre quemarse, que sí, también nos pasa mucho, uno se quema. YouTube es súper demandante, las redes sociales son súper demandantes, Twitter, o sea, todo el tiempo están exigiendo de ti que las alimentes, ¿no? Con lo que sea. A los de las redes les da igual, a los dueños de las redes les da lo mismo. Tú pon ahí cualquier mierda que haga que la gente se quede un rato más metido en la red. Y para el video de Progres versus Fachas que hicimos hace un par de semanas, yo me puse a ver algunos canales de YouTube de gente de derecha que es muy dura en sus críticas. Y me encontré este canal, no voy a decir nombre ni nada, pero de un chico que es muy de derecha. No es un tío blanco hetero para el que lo está pensando. Y habla y le da, hay videos larguísimos donde, pues plantea sus opiniones y por qué no está de acuerdo con esto y aquello. No me gustó mucho su manera de comunicar o de transmitir ideas, ni sus ideas tampoco. Eso es porque tú eres progrento. Pero mi punto era que el chico tenía un canal bastante grande, o sea, mediano, 200 y tantos mil suscriptores. Y luego me pongo a ver cuántos videos ha hecho. Eran 800, más de 800 videos. Y yo decía, pero ¿qué tanto puedes hablar? Por Dios, hijo mío. O sea, yo veo la cantidad de videos que hemos hecho en preguntas incómodas, que son más de 200. Y digo, mierda, ¿de dónde hemos sacado tanta paja? O sea, mi punto es ese, que la gente está en este momento alimentando a las redes con cualquier cosa. Yo a veces me meto en Twitter, yo tengo una cuenta en Twitter que no uso y la de preguntas incómodas tampoco la usamos demasiado. No. Y por eso no crece. Si bien tenemos seguidores muy fieles, yo Twitter, nuestra comunidad de Twitter la adoro porque es muy consecuente, pero estamos claros que no la estamos alimentando como Twitter quiere, ¿no? Pero yo veo que los demás tuitean y yo me pongo a pensar, ¿qué tendría que hacer yo para tuitear tanto? No solo tener el celular básicamente encajado a la muñeca, así que saliera sangre y la carne se viera así un poco. No solo eso, sino además estar diciendo todo lo que me pasa por la cabeza. Es como si filtro. La gente conectara su flujo de pensamiento a Twitter. O en este caso el creador que mencioné de YouTube, su flujo de pensamiento a YouTube. Y yo digo, yo no puedo hacer eso. Es que para empezar, mucha gente que cree que nosotros somos súper soberbios y nos creemos la gran cosa. La mayoría de las cosas que yo pienso son pendejadas. O sea... doy fe, las compartes conmigo. No, pero lo digo... yo no lo digo por autodesprecio. Yo lo digo porque soy una persona normal y tengo muchos pensamientos que no van de mucho, otros que trato de madurarlos lo más posible. Al final lo que llega a preguntas incómodas o acá al podcast o a Sin Explicación suele ser lo más decente. Claro, es que nadie piensa así todo el tiempo. Qué aburrimiento. Yo creo que ni Borges pensaba así. Yo creo que Borges pensaba, hoy quiero comer chocolate. Sí. Espero. Hacía una disertación de por qué el dulce de leche es mejor que la Nutella. No sé qué hacía Borges, pero seguramente también tenía pensamientos insignificantes. Y es que lo que dices es importante porque hay que tener filtros. Hay que separar lo publicable de lo que no. Lo muy personal quizás no sea publicable. Lo muy trivial no interesa al otro. Pero el problema, uno de los tantos problemas con las redes sociales es que han hecho de lo trivial algo extraordinario. Una vez leí a un tuitero, que por cierto aprecio mucho, publicar un Twitter que se estaba subiendo a un avión. ¿Y a mí qué coño me importa? Sí, es terrible. Yo también soy así con ese tipo de tweets. Y de hecho, cuando me meto en Twitter me frustra porque el muro... Bueno, pues la mayoría de los tweets son cosas totalmente intrascendentes. Es triste, pero lo mejor que te topas en las redes sociales es como Twitter o a lo mejor Facebook. Son videos de, yo qué sé, gente cayéndose por unas escaleras, siempre que no se hagan daño y tal. Sí. Pero esas son las cosas que tú dices, mira, qué simpático. Pero el resto es intrascendencia pura. Entonces, claro, yo digo, esto es lo que tengo que hacer para encajar aquí, para tener seguidores.
yo personalmente no logro hacer ese cambio y quizás no soy un buen ciudadano de la época en la que vivimos, no lo sé. Nah, eres youtuber. Lo que pasa es que cada quien lo adapta a su personalidad. Otro tipo de tweet que yo detesto, detesto muchos tipos de tweet, así que esto podría ser una larga lista, voy a terminar con este, son las falsas encuestas. No encuestas de verdad donde incluyen opciones como las muy graciosas que hacemos nosotros en nuestras comunidades, siempre con chistes y tal. No, las falsas encuestas, vamos a llamarlas así. Estoy saliendo con un chico rico pero feo, ¿me caso? A ver, ¿en serio te vas a casar? Primero sí, suelen ser así de ridículas, pero segundo, ¿en serio vas a basar una decisión tan importante como casarte en lo que te contesten? Por más que te contesten 1000 personas, son 1000 personas, son 1000 extraños que además no se lo están tomando en serio porque, admitámoslo, la pregunta no era demasiado seria. Y sí, es como toda una trivialidad y un aparentar, que bueno, Twitter no es la red en la que más aparenta, se aparenta, por supuesto que es Instagram, sí, pero bueno, en tal caso nos cuestionamos su relevancia, este tipo de contenido. Ya lo de Instagram es otra cosa, otro nivel, yo ya no lo consigo, no consigo. Por cierto, síganos en nuestro Instagram de Sin Explicación, es Sin Explicación YT. Está genial, lo alimentamos cada semana con uno o dos posts. Tiene hambre nuestro Instagram. A ver, si queremos hacer buen contenido en redes sociales, lo que pasa es que cuando tienes 3 canales, siendo uno el podcast, y luego tienes las comunidades, luego tienes el Twitter, luego tienes el Instagram, teníamos el Facebook, que lo cerramos con todo el orgullo del mundo, porque bueno, saben los que nos siguen lo que opinamos de Facebook, entre todas, Facebook es la mejor. Estoy en modo irónico, por si acaso no se nota. Sí, comillas en el aire. Comillas, muchas comillas, muchas. Y hay una cosa, que es lo que dice Antonio, tienes que tener el teléfono incrustado en la mano y al mismo tiempo la laptop y la computadora de sobremesa, todo encendido al mismo tiempo. Entonces hoy tuiteo, luego pongo un post en Instagram, luego hablo en la comunidad. También tenemos nuestra comunidad en Patreon, que por cierto aprovecho para agradecer a todos los que nos apoyan por allá, porque hacen que justo de lo que hablé al comienzo, los 2 recursos, tiempo y dinero, pues la parte del dinero nos falte menos. Sí. Muchísimas gracias, es necesaria. A Antonio y a mí es que nos gusta comer y a la bebé más, hay que decirlo, la bebé come bastante. Entonces, bueno, llega un punto que tú dices, pues, hoy escribí un guión y vi una película para Sin Explicación, pero... Y ahora voy a leer sobre la situación política de Perú. Claro, pero no tuiteé, no publiqué en Instagram, no escribí en la comunidad, tengo los comentarios abandonados y llega un punto en el que, y eso que somos 2 personas, que muchos youtubers son una y tienen 2 canales, llega un punto en el que dices, creo que hay que bañar a la bebé. No, eso es muy importante, que uno pues tiene familia, tiene cosas que son más importantes que Twitter y no quieres de ninguna manera dejar de prestarle atención. Y ojo, a veces me doy cuenta de que estoy viendo el celular en vez de estar realmente atento a mi hija, no que haya pasado nada grave ni nada por el estilo, pero bueno, ella está ahí sentada jugando y yo podría pues jugar un poco más con ella en vez de ver el estúpido teléfono. Y si quiero pues convertirme en un tuitero de fama mundial, pues voy a tener que sustituir la cara de mi hija por las fotos en el celular y para acordarme de cómo es, porque no la volvería a ver en vivo y en directo. O sea, la gente, la cantidad de tiempo que invierte en las redes sociales es... Y yo, para empezar, yo el primero, yo admito que tengo un problema igual que admitió Sabrina el otro día. Sí, hicimos un video justamente sobre las adicciones a internet, las redes y cómo la inteligencia artificial nos manipula a través de todas estas herramientas. Bueno, la inteligencia artificial no quiere nada, pero cómo se puede volver en nuestra contra. Inteligencia artificial. Sí. Y es hasta triste si te pones a ver, o sea, en estos días he pensado mucho en eso porque he estado con Sabrina, pues en mi caso cambiando de celular para tener un celular menos potente. A ver, si vamos a dar contexto, mi celular es una caca, lo dije en el último capítulo y no lo hago con otra intención de que me ayuden a comprarme uno mejor. De momento, Antonio, no, mentira, es simplemente para compartirlo, porque no somos los más tequis, Antonio y yo. Tampoco somos... que odiamos la tecnología, para nada, sabemos perfectamente cuáles pueden ser sus ventajas y no queremos volver a las cavernas. Pero acabamos de hacer un ejercicio que es cambiar mi teléfono peor por el teléfono de Antonio de gama media. Sí, que está bien.
mi idea es pues no poder acceder tanto a ciertas redes o a ciertos contenidos porque pues uno tiene que admitir que a veces no es capaz de hacerlo por voluntad propia, ¿no? Entonces la idea es eso, poder limitar el tiempo que empleo en internet haciendo cosas intrascendentes. Y yo creo que es un ejercicio que muchos podrían hacer cuando estás frente a Twitter y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto que estoy haciendo es importante, me aporta algo. Yo sé que todos queremos entretenernos, ¿no? Mi punto no es que, bueno, hay que sentarse y todos los días y leer eso a Borges, a Ver Cortázar, Bergman. y ver Bergman y no, que también está bien, el que lo hace pues me quito el sombrero. Sí, pero si ves Bergman a diario, pues no te lo aconsejo por tu salud Sí. mental, la verdad, no. Pero que te detengas un momento, pienses en cuánto tiempo empleas en esta red X, la que sea, incluso YouTube, y digas, coño, ¿no podrías estar haciendo algo más interesante, más productivo? No productivo, útil, porque a mí la verdad la palabra productividad me asquea un poco, me suena a una cosa capitalista de vamos a producir. Bueno, pues producimos mucha mierda que no necesitamos, pero útil. Podríamos hacer algo más útil, lo que sea que a ti como el que me está escuchando, lo que sea que te parezca útil, no te estoy diciendo Pues, útil salvar a las ballenas, ¿no? Puede ser ver una pared en blanco por un rato porque Eso puede estás ser, aturdido. También, sí. Y aquí surge algo casi de manera mágica, que es que vas a tener más tiempo Y creatividad. para desarrollar tu creatividad, justamente porque es que, claro, no puedes estar metido todo el tiempo en redes y estar leyendo, por ejemplo, sobre igualdad de género. Tú dices, bueno, pero a mí Twitter me nutre y hay tweets sobre igualdad de género. Pero no son tan informativos como si leyera gente que de verdad estudió eso y no el vecino tuiteando. Es que las mujeres necesitan de un hombre para abrir un tarro de mermelada. Eso no es información. Cuando ves a estos chicos como el que comenté de cierta ideología, que puede ser derecha o puede ser izquierda, Sí. al final va de lo mismo. Hay de ambos lados. Tú te das cuenta que sus pocas fuentes de información de lo que piensa el otro, pues es Twitter. Es lo que tuiteó fulano, sutano o el videíto de Mengano que le pareció una mierda. Coño, si de verdad queremos hablar sobre un tema, pues tenemos que conocerlo bien, ¿no? Porque, no sé, en España hay una feminista que se llama Leticia Dolera, que es muy criticada, y en su tweet pues le dan hasta por el cogote. Y si esa es la única fuente que tienes sobre lo que es el feminismo, pues está muy limitada. Tienes que buscar en otra parte. Pero si además no solo te la pasas viendo el muro de Twitter de Leticia Dolera para poder concluir que las feministas son una mierda y hacer 1.000.000 de videos sobre... O sea, se vuelve un círculo vicioso absurdo de intrascendencia y de esterilidad, porque caes en lo que comentaba antes, que puede llevarte a un bloqueo creativo, no solo de no estar haciendo algo de demasiado valor, sino que te quemas. ¿Qué más vas a decir? Una vez que has dicho hasta que es fea, pues ya no hay mucho más que decir. Y de eso va esto. Primero, tener una base con material para trabajar y después tener el tiempo y la disciplina. Para tener disciplina hace falta tiempo. Hay que desarrollar ejercicios, hay que desarrollar una rutina, inclusive que tu espacio de trabajo cuando trabajas desde casa, y si cuidas a un bebé todavía más, tiene que estar un poco separado de lo que es la casa como tal. Tienes que hacer un tiempo con continuidad, tratar de liberarte lo más posible de interrupciones. Y bueno, un bebé cuando te ve y eres su mamá, pues va a decir mamá y va a correr hacia ti. Interrupción. No puedes dejar de atenderla, pero bueno, con eso se lidia. Pero si además tienes un teléfono sonando día y noche, porque, ¿sabes? Tu amigo se acaba de unir a Telegram. Ajá, no es mi amigo, es el carpintero que puse en mi lista de contactos, no me importa. Entonces, tienes que tener disciplina y tienes que desarrollar una metodología. Muchas veces se cree eso, lo que dije antes, que el proceso creativo es de artistas locos y adictos, alcohólicos o drogadictos que entran en su trance y entonces una musa los ilumina. No, todo lo contrario, tienes que ser una persona bastante fría, bastante calculadora, bastante organizada. No solo a las ciencias les hace falta la organización, también a las artes.
Claro que luego hay artistas de artistas, pero esa idea del artista loco asociada al desastre y a una vida personal asquerosa pasa, pero no es una regla. Muchas veces el orden hace que puedas tener mejores productos. Leí sobre una persona que escribe 1000 palabras diarias porque es escritora y pues al final asumo yo que esas 1000 palabras diarias pues son bastante irrelevantes, no es que está escribiendo la obra de su vida. Pero el ejercicio, ese entrenamiento de escribir 1000 palabras diarias hace que cuando se siente a escribir lo que realmente quiere escribir, pues esa fluidez, ese dominio de lo que está haciendo lo va a tener mucho más fuerte a que si no escribiera por días. Sí, por cierto, justo lo que decías de que el artista no siempre es el cliché de la persona con una vida distendida, llena de vicios y desorden. Me acuerdo de Bergman, de quien estábamos hablando hace un momento, que en un documental una periodista, no recuerdo su nombre, lo entrevistaba cuando ya estaba bastante viejo, ya poco antes de morir. Y le preguntaba un poco sobre su rutina. El tipo terminó viviendo en una de estas islas suecas en medio de la nada. Que por cierto es el sueño de Antonio, sí, no Suecia, sí. Más arriba. Sí, como arriba, por Islandia. Sí, los suecos no sé si me molan. Quizás sean muy expresivos. Yo estoy más sí. Por Islandia, una cosa son más. Muy sangre caliente sí, los sí. suecos. En esta entrevista, pues Bergman contaba su rutina y era una rutina súper blindada. A lo mejor es porque ya estaba viejito y tal, pero el tipo le decía cuando la mujer le decía, bueno, ¿por qué todo tan así? Porque el tipo hasta tenía un horario para escuchar música. Él era muy melómano y en algunas de sus películas aparecen piezas musicales de música clásica y tal. El tipo decía, es que si yo no tengo esta rutina, no logro hacer nada, o sea, no logro crear nada. El tipo necesitaba orden para poder sentarse y ser un creador y, bueno, es uno de los grandes directores de cine de la historia y además era director de teatro, era un tipo súper prolífico, sí. Con muchísimas películas, muchísimas obras de teatro. Bueno, necesitaba mucho orden para poder llevar adelante todo eso. Eso pues choca con la idea que tenemos del desorden como la fuente de la creatividad. Que además si él no escuchaba música o no hiciera alguna otra cosa, difícilmente iba a poder luego crear una película, porque mientras más sabes, pues más fácil te va a surgir toda esa información y todas esas nuevas ideas. Hay uno de los ejercicios que comenté para desarrollar la creatividad, creo que se llama Cross Creativity o algo así, que consiste en hacer otra cosa diferente a la que te dedicas. Es decir, si escribo, escucho música, si pinto, hago un performance. Y sé que a muchos esto les sonará como, bueno, es que Sabrina, que hizo teatro, ha hecho cosas raritas. Sí. Si bien no se droga, pero es rara igual, es rara de manera natural. Esto te nutre. Algo que te guste, ojo, no te tienes que autoimponer una personalidad que quizás no te nace tener, pero sí nutrirte con algo que quizás conozcas menos porque te puede inspirar. Puede que en un cuadro o en una canción encuentres tu nueva historia. Porque este bloqueo creativo del que hablamos, que tantas veces hemos visto en películas, y que por cierto vamos a hablar de ello también en nuestra sección Cine versus Cine, del cliché del escritor que se sienta frente a una hoja en blanco o frente a una hoja de Word en blanco, da pánico. Da pánico porque dices, ¿qué tengo yo que contarle al mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué tan interesante soy yo? Para redactar algo y pretender que luego la gente lo lea. ¿Por qué van a leer esto? Entonces empieza toda una cadena muy nociva en la que te denigras a ti mismo y dices, bueno, no, yo no soy interesante, yo soy aburrido. Que por cierto, yo considero que personalmente soy aburrida. Muy graciosa, muy simpática, pero aburrida. Entonces dices, bueno, ¿sobre qué voy a escribir? Vale, vamos a escribir sobre un asesino en serie, porque me gusta ver películas, por ejemplo, thrillers. ¿Qué sé yo de un asesino en serie? Nada, entonces tendría que ponerme a leer. No, mejor, vamos a escribir una novela histórica, vamos a ponerlo más difícil aún. ¿Y qué pasa conmigo? Y lo escribí una vez cuando teníamos la página de sarcasticismo. Escribí un artículo sobre la procrastinación. No empiezas nunca, es horrible. Empiezas con esta dinámica de cuestionarte tu personalidad, en la que se mina tu autoestima, no estás produciendo nada, no te estás informando ni sobre el periodo histórico sobre el cual quieres escribir, ni sobre los asesinos en serie, cuáles son los parámetros que agrupan y hacen que un asesino sea en serie. No estás haciendo nada. Entonces, bueno, más vale que veas Twitter si te lo vas a plantear así. No, y es muy loco porque escribes cualquier chorrada
y tienes un montón de me gustas. Entonces es como que buscas validación por esa vía y sientes ese rush de dopamina y tal. Bueno, pero lo que escribiste fue una pendejada, eso no... Y ojo, esto no va de ponerme a mí en una especie de altar porque quiero ser escritora, porque quiero crear algo artístico que toque el corazón de la gente y cambiar la humanidad. No, esto es lo que a mí me interesa y sin embargo no hago, así que ya por ahí no es un caso de éxito en toda regla como podríamos pensar. A cada quien le interesa algo diferente y aunque sea intrascendente, está bien cultivarlo. No importa, no todo tiene que ser arte elevado, en mi opinión. Aquí, Antonio y yo a veces peleamos un poco, peleamos en buen sentido, ¿eh? Nos lanzamos ollas y sartenes. Sí, sí. Pero bueno, mi opinión es que aunque te guste algo, poquito... Es que decir superficial es denigrante, pero digamos que no todo es artístico y sesudo. Te puede gustar, no sé, ver Grey's Anatomy por entretenimiento. El entretenimiento está bien, ¿no? Antonio y yo no denigramos del entretenimiento. Pero es que da igual, no tienes que ser un genio artístico. Pero si cultivas ese interés un poquito más y haces espacio en el tiempo, quizás te enriquezcas y descubras cositas que no sabías. Y eso es divertido. Más divertido que ver por enésima vez un muro de Twitter con la misma gente tuiteando las mismas tonterías. Eso es un poco el ejercicio que nosotros proponemos, porque a veces se piensa que hay gente que nace más creativa que otras. Yo no sé si el genio nace o se hace, me parece una de esas discusiones un poco necias. Sé que hay personas con más inclinación a ser creativos desde un punto de vista artístico que otras, no importa. Tuve compañeros de colegio que ahora les va muy bien en sus carreras y son ingenieros. Los ingenieros son necesarios. Hay gente que piensa que estas carreras son más necesarias que los artistas. Los artistas también son necesarios, nos hacen pensar, nos hacen crecer. Y el punto es que aunque no seas o no te sientas un artista, desarrollar esos intereses y desarrollar tu creatividad hace sentir bien y te hace inclusive conocerte un poquito más a ti mismo. El creativo no es el que quiere pintar un cuadro nada más, puede ser creativo queriendo hoy cocinar algo diferente. La creatividad hace que el ser humano esté sano mentalmente, que está un poco asociado al concepto de generatividad en psicología. Es esa chispa que te mantiene vivo. Sí. Pues ha llegado el momento de hablar de la creatividad en el cine, en nuestra sección Cine versus Cine, donde Antonio y yo tratamos de relacionar películas que nos han gustado al tema del podcast del día. Bueno, yo voy a hablar de una película de terror bastante buena. El otro día yo la había visto solo y luego el otro día la vi con Sabrina, que estaba un poco asustada. No me gusta ver películas de terror sola. Es esta película Sinister, con Ethan Hawke, es del 2012, 14, no me acuerdo. Es bastante bueno porque, bueno, cuenta la historia de un periodista que escribe, digamos, crónicas sobre asesinatos, sobre asesinos en serie, y tiene la brillante idea de mudarse a la casa donde ocurrió el asesinato que él está investigando. Pero claro, no le cuenta a su familia lo que está haciendo. En esa casa vivía una familia y todos murieron de forma espantosa. Él pues llega ahí, decide investigar qué es lo que está pasando, porque esa familia fue asesinada, y se topa con unas cintas Super 8 en el ático que alguien dejó ahí. Y en esas cintas ve varios asesinatos que podrían estar ligados al asesinato que él está investigando. No les voy a spoilear mucho, pero la película lo que se centra es en este personaje que bueno, fue un periodista muy exitoso un tiempo atrás, cuando publicó unas crónicas de crímenes que fueron muy, muy apreciadas y fue un éxito de ventas y tal, pero desde entonces no ha levantado cabeza y no ha conseguido ningún gran éxito, y está obsesionado con volver a tener un big hit, y eso pues en cierta forma lo va conduciendo a la perdición. Hay demonios implicados en toda la cosa. Digamos que esa ambición lo convierte en un mal padre, un poco lo que describía Antonio antes con el celular, pero en esteroides. Sí. Entonces, bueno, el personaje entra en una espiral así un poquito autodestructiva, de que consume mucho alcohol, discute con la esposa, pone a su familia en un riesgo bastante serio. Y la película pues se ajusta mucho al tema que hemos hablado hoy, ¿no? Cuando uno hace algo que es muy apreciado,
pero luego la gente, cuando vuelves a intentarlo, pues no lo recibe de la misma manera, y lo frustrante que puede ser haber, digamos, degustado las mieles del éxito y que luego, pues, no, ya eso se acabó. Yo creo que habla de la vanidad también, Sí, la vanidad, que claro. conlleva el proceso Sí, creativo. el porque, personaje es vanidoso, sí. sí, porque también eso ya no es que la gente demande una obra mayor. De hecho, le cae mal a varias personas, incluyendo policías, porque suele ser criticar a la policía. Sí, Sí, y entorpecerles las investigaciones, etcétera. Pero creo que va más de cómo se ve uno a sí mismo. Yo quiero ser grande, yo quiero ser famoso, quiero trascender. Sí, de hecho, bueno, hay una escena bastante buena en el que él discute con su esposa y que bueno, que tu investigación loca nos está volviendo locos a todos, y él le dice, no, es que este es mi legado. Y ella le dice, tu legado son tus hijos, huevón, ¿qué te pasa? Y es verdad, o sea, al final, bueno, cuando uno... Hay gente que no quiere tener hijos y quiere dejar un legado de otro tipo, y eso está bien, no quiero que se confundan. Pero los que sí hemos querido tener hijos, pues nuestro legado es ese. Lo más importante son nuestros hijos, no nuestro trabajo. Y si piensas que tu trabajo es más importante que tus hijos, pues a lo mejor lo de una vida familiar no es lo tuyo. Es muy difícil, puedes compartir tu tiempo de esas dos cosas de forma armoniosa. Que ser un gran genio en el área que sea implica una renuncia en tiempo. Volvemos a lo mismo, el recurso del tiempo. Tienes que dejar de hacer algo menos para poder hacer esto otro más. Al final es un balance, el tiempo es limitado y sí, los grandes genios no solo son unos iluminados que tienen un don, son personas que han decidido conscientemente desarrollar esa aptitud dedicándole menos tiempo a otras cosas. Y la película que quiero traer yo hoy es Stranger Than Fiction, que es una peli bastante graciosa y bastante creativa, también hay que decirlo. Es con Emma Thompson y Will Ferrell y va de la historia de esta escritora que se bloqueó, no sabe cómo seguir con su historia y quiere matar a su protagonista, que es Will Ferrell, y a partir de ahí pues empieza a pensar en cómo hacerlo, no avanza, su casa editorial le exige que continúe con su obra y toda la presión que puede sentir una persona en estas circunstancias, y empieza a explorar, ¿no?, de qué maneras puede morir su personaje. Y lo redacta, luego lo destruye, luego va por otro lado. Y lo que ocurre de raro es que el personaje empieza a escucharlo como una voz en off en su cabeza. Entonces se crean estas dos dimensiones paralelas, la realidad y la realidad de la historia, que de todas maneras es una realidad completa con otros personajes y que para este protagonista es su mundo real como lo es para nosotros mismos, con la diferencia que él escucha esta voz en la cabeza, que es la mujer, la escritora de la otra realidad, digamos, llamemos la realidad 1, la real, comentando todo lo que hace. Entonces él empieza a lavarse los dientes mientras escucha fulano se lava los dientes con cierta dejadez, sí, porque hoy se siente así. Esa escena es muy graciosa. Claro, y entonces a partir de ahí la escucha todo el tiempo y la voz describe todo lo que hace. El hombre está desesperado, no entiende qué está pasando, empieza a buscar ayuda con diferentes personajes hasta que descubre que es la escritora la que está narrando, que lo creó a él, y luego descubre pues que lo quiere matar. Todo esto está en la sinopsis, no estoy haciendo gran spoiler. A partir de ahí la historia se desarrollará con él tratando de que la escritora no lo mate. Y es muy original y la verdad es bastante graciosa, que lo decimos dos personas, la recomendamos ambos, ¿verdad que sí? Sí. Somos dos personas que no se ríen con facilidad. Esta es una película muy simpática si no la han visto. Sí, de hecho, bueno, el personaje es un funcionario de la oficina de impuestos, o sea, el recaudo de impuestos, y es un tipo así aburrido, muy aburrido, muy plano, muy gris. Y claro, en la historia la escritora lo va exponiendo a situaciones en las que él empieza a experimentar cosas nuevas, como, bueno, tocar la guitarra, cosas así. Y ves cómo el personaje de su vida se va enriqueciendo en ese aspecto, ¿no? Que es lo que decimos. Bueno, a lo mejor sé que las redes sociales no son la oficina recaudadora de impuestos, pero en el fondo no son tan divertidas como creemos, creo yo.
Sí, mucha gente lo comentó en nuestro video sobre la inteligencia artificial en preguntas incómodas. Muchos compartieron que han cerrado sus perfiles y muchos además dicen que son perfiles de Facebook. Facebook no es lo que era antes, ya no me entretiene igual, etcétera. Pues sí, te empiezas a fastidiar porque no evoluciona, por más que Zuckerberg agregue nuevas funciones y todo el rato, por cierto, los que hemos trabajado con Facebook lo sabemos, es desesperante, cada vez no encuentras las funciones donde están, pero por más que sea no es divertido. Mark, te queremos. Sí, te queremos, Mark, te queremos. Pues cuando llegamos a este punto, llegamos al punto de despedirnos, porque empezamos a desvariar. Porque ya no estamos muy creativos. Porque ya no somos tan creativos y lo reconocemos y nos autoflagelamos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en un nuevo podcast de miércoles. Volvimos pisando fuerte, ¿verdad que sí, Antonio? Fuerte. Fuerte, sí, fuerte, muy fuerte. Recuerden que con el podcast de miércoles, además de YouTube, también estamos en iVoox y Spotify, que muchas veces nos preguntan en la caja de comentarios, ¿por qué no está en Spotify? Sí, Sí, estamos en Spotify. Y lo decimos en cada podcast. En cada podcast, sí, a veces lo decimos al final y quizás por eso no todos lo escuchan, pero bueno, estamos en estas 3 plataformas. En YouTube estamos con preguntas incómodas y con sin explicación. Y también tenemos una nutrida y preciosa comunidad en Patreon que nos ayuda a que sigamos desarrollando el lujo de poder ser creativos semana tras semana. Así que muchísimas gracias a todos por su apoyo y también a los que están empezando a ver los comerciales completos para que podamos monetizar nuestros proyectos. Muchas gracias. Un saludo Illuminati y hasta la próxima.